¿Qué tal? Soy Fernando Sande y hoy vamos a empezar con el primer capítulo, la primera lección del libro Eres lo que vibras. En la anterior vimos cómo es que este libro se hizo realidad después de un proceso de 4 años de investigación, pero hoy vamos a empezar básicamente, la dinámica va a ser de estas lecciones, porque necesito que lo vayan entendiendo. Voy a leer una página, página y media máximo, y luego lo voy a explicar el concepto, porque hay algunos conceptos que sí se requieren explicar. Y dice, y si sí, conforme pasa el tiempo y mi adicción al aprendizaje se profundiza, volviéndose cada vez más selecta y sutil, pues existe tanto y la vida es tan efímera, que me resulta más sencillo comprender por qué los sabios no debaten ni discuten sobre su conocimiento. Pues, ¿cómo defender gotas de agua en un océano? He entendido que las certezas de hoy suelen ser grandes equivocaciones de mañana. Imposible encontrar la verdad en un infinito o alcanzar algo en una eternidad. Siempre ha existido esa trampa de la ligereza, esa tentación de caer en creencias banales, livianas o simplemente atractivas porque alimentan una esperanza superficial. Sin embargo, tener razón o creer fervientemente en algo no es lo mismo que conocer la verdad. De hecho, pareciera que la verdad tiene fecha de caducidad. Al final, casi todo se reduce a un punto de vista. En su mayoría es puramente antropocéntrico, una interpretación humana, limitada a nuestros propios sentidos y sesgos, que rara vez alcanza a ver la totalidad del universo. Y aquí empezamos con el primer concepto. Pongan atención. La sustancia embrionaria de la creación. El aparente vacío no es ausencia, sino la presencia de la sustancia embrionaria de la creación. En un campo de potencial puro que siempre está latente, está esperando el momento exacto para desenvolverse y expandirse. Este espacio de infinitas probabilidades, cada pensamiento, cada intención, cada interferencia consciente actúa como catalizador. Al observar o al intervenir en este vacío, no solo simples espectadores de la creación, somos la interferencia activa que le da forma al caos. Fíjate este concepto que vamos a ir viendo cada vez más y más, porque es uno de los más importantes. La creación, la sustancia embrionaria de la creación. La creación, vamos a poner unos ejemplos para que sea más claro y más fácil. Si tú quieres modificar tu vida hoy, en tu presente, tienes que crear un futuro. ¿Dónde está ese futuro? No existe como tal, pero hay un espacio de probabilidades donde puede ser posible. Entonces, si yo te digo, la próxima semana vas a ir a la playa y empiezas a crear y a diseñar eso, ya existe en ese espacio de probabilidades, ya existe esa visualización de tu futuro y eso empieza a alterar tu presente. Entonces, otra puede ser que tengas, de repente te dicen que vas a trabajar hasta fin de mes nada más y te van a despedir. Bueno, ese futuro de esa probabilidad que no existía está en un espacio vacío. Y al crearse esa propuesta, digamos, o probabilidad de futuro, está alterando ya tu presente. En el espacio, en la naturaleza, todo este vacío donde se está expandiendo el universo, toda esa materia negra, toda esa materia oscura, es posible el contraste de la luz de las estrellas, de las galaxias, de los soles, porque existe esa parte oscura en el universo. Lo mismo sucede con nosotros. El crear un espacio, el crear un vacío, es crear las posibilidades. Entonces, uno de los principales conceptos que tenemos que empezar a entender de cómo funciona nuestra frecuencia y nuestras vibraciones en el entorno energético de nuestra realidad tiene que ver con esto, con el espacio, con el vacío. Cuando tú ya estás concluyendo, pensando algo o ocupando un espacio con una decisión, con un argumento, con una definición, con una significancia de alguna palabra, con una historia, con un cuento que te cuentas, en ese momento estás siendo algo y se está materializando en pensamiento, emoción, sentimiento, conducta,
algo que está ocupando ya un lugar. Por lo que todo lo demás queda fuera. Entonces, cada vez que tú estás decidiendo, cada vez que tú de repente interfieres, estás activando tu poder creador. Pero el vacío es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde existen todas las infinitas probabilidades. Deepak Chopra nos decía que es el mundo de las infinitas probabilidades cuando caías en ese gap de la meditación, ¿no? En ese espacio donde todo es posible. Bueno, pues simplemente es entenderlo de esta forma. Ahora, este concepto, este pequeño, que apenas es la primera página, este concepto alude a un término de la mecánica cuántica. Ustedes han escuchado del observador, pero no es tan simple, no es nada más de que yo observe algo, ¡pum!, y se crea, o que el electrón nada más cuando yo como persona, como ente físico, consciente, lo veo en un microscopio o lo observan a través de un sensor que detectan su presencia y es entonces cuando se manifiesta. No es tan simple como eso. Todo está, en este caso, aludiendo a la mecánica cuántica explicación, todo está en todos lados, está alterándose en muchas posibilidades. Y sí, cuando interviene esta situación del observador, entonces puedes ver dónde quedó, dónde está posicionado en tiempo y espacio el electrón. Sin embargo, y esto es lo más importante que debemos de entender, porque aquí es donde se complica todo, ¿sí? Uno, si te quedas con eso, pues ya dices, ay, sí, el observador crea la realidad. No estás creando nada, simplemente estás haciendo estático un punto en el tiempo y en el espacio donde se puede corroborar algo. Pero ahí te va. Cualquier átomo de cualquier sustancia o materia funciona como observador. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita ser un humano el que lo haga. Simplemente si yo tengo una molécula, un fotón de luz, por decirlo así, y interviene un pedazo de metano, de aluminio, de helio, de lo que sea, cualquier átomo que intervenga, ¿sí? Ya actúa como un observador. Por eso hoy las computadoras cuánticas las están tratando de aislar. El problema es aislar esos para poder hacer los entrelazamientos cuánticos y todo eso son términos ya de mecánica cuántica, pero cualquier cosa funciona como un observador alterando la posición del electrón. Entonces, en términos prácticos, para ir entendiendo, porque cada vez vamos a ir avanzando en diferentes áreas y rubros y tenemos que ir entendiendo todo lo que viene aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Punto número uno, el vacío es donde tú puedes activar tu poder creador. Punto número dos, todo está alterando a todo en sí mismo todo el tiempo. Entonces, si yo estoy aquí y entro a este espacio, lo altero. Si me voy, lo altero. Si entra un rayo de sol, lo altera. Si entra un zancudo, lo altera. Si entra otra persona, lo altera. Cualquier entidad material existente, ¿sí? Desde nivel atómico o molecular, está alterando todo. Entonces, todo se altera y es un intercambio constante en este flujo de energía vital, material, ligera o densa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera lección que tenemos que entender.